Bueno, ya antes de hablar de la parte del árbol de las tres raíces, voy a hablar de los genios sin título y los idiotas con doctorado, que los hay bastante, sobre todo y especialmente en la parte de la economía capitalista venezolana. Este va a ser cortico, voy a hablar de como un introductorio a lo que viene más adelante. Después voy a hablar del árbol de las tres raíces, la parte más o menos empiezo con la parte de la educación, las religiones, después paso a la economía. Pero eh, en referencia a todo esto, quiero explicar un puntico de la parte económica, porque cada día más me parece que la profesionalización de este país fue diseñada para crear una automatización de los ciudadanos. Es así que vemos que siempre salen con el cuento y la cuestión de si no está el librito no es aplicable o sano. Los marxistas tienen ese problema, de que los marxistas científicos, de que tiene que ser lo que dijo Marx y no ven que Marx hizo su libro eurocentrista, de manera eurocéntrica, y que de paso él era colonialista. O sea, él calculó la parte industrial en función de la explotación de las colonias. Fue el momento de la industrialización y de las colonizaciones. Nunca toman en cuenta estas variables sociopolíticas y geopolíticas locales, nacionales e internacionales, cuando por ejemplo hoy estamos en un mundo globalizado que aplica desde sus potencias un sistemático asedio en medio de un huracán intervencionista imperial para recuperar nuestras riquezas, volvernos a colonizar y saquearnos como era antiguamente. Fíjense, Bolivia tumbaron a Evo Morales y acto seguido ya le entregaron a Estados Unidos el litio, que es con el que se hacen las baterías eléctricas y todo esto, que se supone que son las energías alternativas. Y era todo el fin último era ni siquiera el petróleo, aunque el petróleo es importante porque todo lo que uno usa material es petróleo, la gorra, el plástico, todo es petróleo, todo lleva un poquito de petróleo y no es solamente energía, no es solamente gasolina, no es solamente diésel, no es solamente aceites, lubricantes, ni carbón incluso, sino que también son otros usos que se le dan al petróleo. Entonces, en medio de todo este caletreo, se vuelven un 8 cuando no les ponen esos datos y comienzan a despotricar de todo, esos datos que están en el librito que mencionaba. Y resulta que justamente estos datos pueden servir para ellos sacar sus cálculos, pero también para terminar de recolonizarnos en medio de engaños numéricos que dicen, por ejemplo, que las estadísticas, que si hay dos panes y dos personas, si uno se come los dos panes, hay un pan por persona. Resulta que no, que uno se comió las dos panes. Y eso es lo que suele pasar con el rico y el oligarca, que se come los dos panes y deja al pueblo sin comida. Estadísticamente es un pan por persona, sencillo y llanamente, y así se crean los pobres. Así se crea la pobreza mental, utilizando estos argucias aritméticas, algorítmicas, en este caso ahora con las tecnologías, y manipulan a la gente con información. Yo como publicista sé muy bien cómo se utiliza la parte de la manipulación de las imágenes de corto alcance con un mensaje específico. Para eso se hacen las propagandas en los canales de televisión, ahora en las redes y todo eso. Es para inducir psicológicamente, sin que la gente se dé cuenta, le inducen el consumo de estos productos, así como le inducen el consumo de que son de la derecha. Entonces no hay nada más triste que ver a un pobre defendiendo a un oligarca o a la clase capitalista de la derecha. Deben entonces los profesionales de la economía desprenderse de esa forma explotadora que aprenden en las universidades capitalistas. De eso habla bastante Boza y Valdés, Pascualina Curcio, entre muchos otros, y comprender que un poco más sobre las teorías marxistas actualizadas del socialismo del siglo XXI. En Europa hay un capitalista prosocialista, no sé bien cómo definirlo, que escribió El Capital del siglo XXI, ¿okay? Que es como un capital de Marx actualizado al siglo XXI de Europa, eurocentrado, pero él lo especifica, ojo, él sí especifica que está específicamente, valga la redundancia,
concentrado en lo que es la economía europea, la francesa. El señor Piketty, él es francés y él especifica que es para allá, que eso no es aplicable en Latinoamérica, por ejemplo, que no es aplicable en los países árabes, en Medio Oriente, en África o en la China o en Asia. No es aplicable, o en Indonesia incluso. Entonces, el día que nosotros hagamos esto, veremos que hay factores determinantes que hasta ahora no se habían advertido en los libros creados en la antigüedad. Yo lo he explicado y justamente por eso estoy tratando de hacer este libro de filosofía que especifique todas estas cosas, porque es difícil, muy difícil concentrar todo lo que es la ideología, como lo dice Dussel, sobre todo en el proceso revolucionario. Todos los días hay nuevo material, se está produciendo una revolución diaria, un cambio diario, y esto genera las dificultades del caso. Además de eso, que el capitalismo va mutando, va cambiando en función de lograr hacer la dominación que tienen. Y bueno, es más o menos una introducción a la parte de lo que les explicaba del árbol de las tres raíces, que es de donde viene nuestro proceso revolucionario, justamente volviendo a lo fundamental ideológico del bolivarianismo. Véase que el bolivarianismo no es solamente lo que pensaba Bolívar, ojo, es lo que pensaban todos estos grandes pensadores. Recuerden que Bolívar fue alumno de Robinson, fue muy admirador de Miranda. Tenemos también el pensamiento de Zamorano, tenemos una serie de pensamientos que se unen todos en lo que es la ideología bolivariana. Entonces, lo que antiguamente llamaban cátedra bolivariana tendría que ampliarse hoy en día en esta reforma educativa que digo que hay que hacer, y llamarlo ideario bolivariano, donde el proyecto de revolución tiene sustentación filosófica en lo que llamamos el árbol de las tres raíces, como base de todo esto. Pero esto lo vamos a hablar en otro video, porque quiero hacerlo cortico, y vamos a hablar específicamente de este árbol de las tres raíces, antes de comenzar en la parte educativa con un escrito sobre la Constitución, religiones y escuela. Véase esto: Constitución, religiones y escuela, las tres cosas, esos tres puntos, y verán a qué me refiero con lo que es la manipulación religiosa, lo que son las leyes, las constituciones, y lo que es todo el sistema de dominación que se ha creado en torno a este sistema llamado democracia, que hasta los momentos había sido una plutocracia, hasta que llegamos a las revoluciones del siglo XXI con el socialismo del siglo XXI, y hemos estado cambiando todo esto. Bueno, seguiremos hablando más adelante.